¿Es o no es parte la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de una operación política contra el presidente Pedro Castillo? Eso es absolutamente falso, señor Lucar, porque lo que hay detrás de la personificación de quien lidera la institución es un esfuerzo colectivo. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y está en nuestros estudios esta mañana el doctor Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial Lavajato, y de alguna manera un protagonista de esta crisis porque, digamos, está representando la voz, entiendo, Rafael, de la mayoría de los fiscales y no de todos. Por la invitación. Bueno, estamos en un momento realmente crítico dentro de lo que corresponde al desarrollo de las actividades del Ministerio Público. Y eso demanda unidad, demanda firmeza, demanda orden y liderazgo. Entonces, en esa dimensión, el Ministerio Público está tratando de resurgir de la grave crisis en la que se encontraba. No hay que olvidar, señor Lucar, de que el Ministerio Público ha tenido la infausta situación de que 4 fiscales supremos han sido destituidos por la Junta Nacional de Justicia. Y había que refundar las bases de la institución en un momento crítico, que coincide también con lo que usted acaba de hacer referencia correctamente, que son investigaciones de muy alto perfil que vinculan al señor presidente de la República, altos funcionarios del Estado, empresarios, repitiendo un patrón de comportamiento que pensábamos que a partir de la experiencia de la investigación del caso Lavallato íbamos a tener no solo aprendizaje, sino también la convicción clara de que eso no debería volverse a repetir. Sin embargo, estamos afrontando una situación crítica que, por supuesto, para el Ministerio Público demanda, reitero, la unidad y la firmeza correspondiente para enfrentar una situación inédita que es la de investigar a un presidente en ejercicio de sus funciones. Ahora, para, digamos, resumir lo que está pasando, la fiscal de la Nación ha continuado con la decisión de investigar al presidente. Es decir, de utilizar ese espacio que deja en la Constitución del 93, de que al presidente no se le puede acusar, pero en ningún momento dice no se le puede investigar. Pero la fiscal de la Nación ha llegado a la conclusión de que hay elementos suficientes como para concluir que el presidente no solamente debe ser investigado, sino que el presidente debería ser procesado. Pero como hay la limitación del artículo 117, la fiscal de la Nación ha considerado que hay que tomar como parámetro para tomar una decisión, que no la puede tomar ella, sino el Congreso, la Convención para la Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, que supuestamente compromete y obliga al Perú a determinadas conductas, y que abriría la posibilidad de que el artículo 117 pueda ser superado por una decisión del Congreso. Y el presidente de la República y el gobierno reaccionó diciendo que esto, sumado a hechos anteriores, lo que convierten es a la fiscal de la Nación en parte de una operación política y prácticamente un intento de golpe de Estado. Es decir, ¿es o no es parte la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de una operación política contra el presidente Pedro Castillo? Eso es absolutamente falso, señor Lucar, porque lo que hay detrás de la personificación de quien lidera la institución es un esfuerzo colectivo que no es exclusivamente de la doctora Patricia Benavides, sino recordará usted, señor Lucar, que las investigaciones son progresivas y han venido evolucionando ya desde hace algún tiempo. Es decir, esto se inició con un esfuerzo en principio de las fiscalías de lavado de activos, de las fiscalías de corrupción de funcionarios, luego con una primera decisión del doctor Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación interino en ese momento, que también tuvo un rol protagónico al iniciar una primera investigación que fue sometida a distintos niveles de control judicial, y luego la doctora Benavides, que está continuando con el esfuerzo institucional, que es parte de la evolución y de la madurez que se va generando a partir de los graves elementos que se van conociendo y del uso de figuras elementales en la búsqueda de destruir las organizaciones criminales, como es la colaboración eficaz, que produce desde dentro una ruptura de todas estas estructuras criminales y que va incorporando a las investigaciones evidencia notable. Lo que usted dice es correcto.
La señora fiscal de la Nación lo que ha hecho es requerir al Congreso de la República las autorizaciones correspondientes para que no exista impunidad, para que el presidente de la República pueda responder como cualquier ciudadano en estricto equilibrio también con su derecho a defenderse. El señor presidente, vemos activamente el trabajo de un grupo de abogados que está no solamente en presencia de la vida dentro de los tribunales, sino también en distintos medios de comunicación defendiendo activamente al presidente. De tal manera que hay un equilibrio entre lo que la sociedad demanda, que es proscribir la impunidad, la sociedad demanda un tratamiento igualitario, y también en equilibrio el derecho del presidente a poderse defender de los graves cargos que se le imputan. Entonces, en esa medida no estamos hablando de que aquí exista, sino lo que corresponde al trabajo técnico del Ministerio Público, y esto, señor Lucar, no es nuevo. Siempre la búsqueda de cuestionar a quien investiga vincula necesariamente al descrédito, vincula a buscar que las acciones del Ministerio Público no tengan sino lo que corresponde, que es un nivel de análisis técnico, que es donde nosotros nos claro, desempeñamos. Pero hay un asunto que sí es cierto. Yo he citado hace un rato al jardinero con el que conversé el otro día en la calle y me decía, desde que entró el presidente, incluso desde antes, no paran de pegarle, decía, buscando cualquier argumento con tal de vacarlo. Y es verdad, es decir, hay un sector de la política nacional que Castillo no había terminado de subir las escalinatas del Palacio de Gobierno, ya estaban pidiendo la vacancia. Entonces, la percepción que puede tener un sector de la sociedad es que la Fiscalía le está dando a estos políticos irresponsables el argumento que estaban buscando para vacar al presidente. Es decir, no les interesa si es verdad o mentira lo que diga la fiscal de la Nación. Lo que interesa es sacar a Castillo, que es lo que querían desde el comienzo, porque no se resignan al resultado electoral desfavorable del año pasado. Señor Lucar, yo no puedo hacer un comentario analítico, como usted sí lo hace, de una visión que puede ser transversal con la política. Nosotros lo que hacemos es investigar a políticos que presuntamente han cometido graves casos de corrupción, lavado de activos vinculados a la pertenencia a organizaciones criminales. Nos mantenemos en ese plano técnico. La política tiene, por consecuencia, un tratamiento totalmente ajeno a lo que es nuestra labor. Lo mismo dijeron de nosotros en el equipo Lava Jato, recordará usted, con la señora Fujimori, con el señor Vizcarra, y siempre hay una proclividad a generar ese tipo de crítica porque es instrumentalizar la política también, ¿no? Es decir, buscar que la política sea un mecanismo de defensa de determinados sectores. Pero nosotros enfrentamos eso desde un punto de vista técnico y de garantía, que es sometido a la acción de los jueces, sometido al respeto por la ley, y en ese camino nos encontramos. Nosotros, como institución, siempre nos hemos plegado estrictamente a un juicio de valor técnico, y como tal nos hemos mantenido. Lo que sucede es que efectivamente la información que fluye dentro del periodismo de investigación, del periodismo que se ejerce cotidianamente en lo que se vive dentro de los tribunales. Usted activamente puede ver, señor Lucar, la cantidad abrumadora de evidencia que existe en las investigaciones, por ejemplo, contra el presidente, o en los casos Lava Jato, en las acusaciones, cuando usted lo puede ver por televisión. Hay un canal, que es el canal de los jueces del Perú, que se llama Justicia TV, que además se proyecta a través del Facebook también, que es una red social, que activamente puede convocar a mucha gente para que pueda incorporarse también a la vigilancia ciudadana y ver que aquí no se trata de que haya algún tipo de activismo que no corresponde a lo técnico, sino de la abrumadora evidencia, que es algo que el Ministerio Público tiene que trabajar activamente dentro de sus planos de investigación y que además también, por supuesto, otorga el derecho a defensa como corresponde, sometido, reitero, siempre a lo que los jueces dicen. Claro, ahora, estamos, es decir, está ocurriendo no una, sino varios hechos o sucesos inéditos. Exitosa. Es decir, es la primera vez que se investiga a un presidente en ejercicio. Y en algún momento yo planteé esa pregunta acá hace tiempo, ¿no es cierto?, cuando yo reclamaba que en realidad sí deberían investigarse a los presidentes en ejercicio y cuando se discutía que había como que modificar el artículo 117, es decir, y ajustar y mejorar los mecanismos de control sobre la gente a la cual hemos entregado el poder para tener la capacidad no solo de controlarlo, sino de sacarlos en el caso de que traicionen la confianza ciudadana o cometan delitos. Y el problema es el que está planteado ahora. Es decir, yo planteaba este interrogante: ¿qué ocurre si en el transcurso de la investigación el Ministerio Público llega a la conclusión, como ha llegado la fiscal Patricia Benavides, que el presidente es líder de una organización criminal involucrada en actos de corrupción? ¿Qué se hace cuando la Constitución que tengo acá, que ya está un poco bajada de tanto que la consulto, te dice que no puedes dar el siguiente paso?
Entonces, ustedes, y digo ustedes porque la posición de Patricia Benavides ha sido respaldada institucionalmente por el Ministerio Público, por sus voceros más importantes. Ustedes consideran que sí es posible ir más allá de las limitaciones que plantea esta Constitución. Acá Félix Chero ha dicho, así que encuentren evidencias contra el presidente, no pueden hacer nada porque la Constitución lo impide, hay que esperar hasta el 2026. Ustedes dicen, no tenemos que esperar hasta el 2026. Dos cuestiones importantes, señor Lucar. La primera es la que usted hizo referencia, la unidad que está presentando el Ministerio Público respecto a un trabajo de carácter institucional, que está en este momento liderado y personalizado por la doctora Benavides, pero que viene desde atrás. Es un esfuerzo institucional que no corresponde estrictamente, sino a entenderlo en esa dimensión, como un esfuerzo de la institución, de una institución tutelar, autónoma constitucionalmente, por un lado. Y en ese esfuerzo, efectivamente, la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano máximo de gobierno, ha expresado su respaldo a la doctora Benavides, los presidentes de Junta de Fiscales Superiores, los coordinadores nacionales también, porque eso es lo que demanda una situación en concreto que es inédita, como usted correctamente lo ha dicho. Y lo siguiente, señor Lucar, es que la Constitución es un texto vivo, que se interpreta a partir de entender también de que no podemos pensar como sociedad que la Constitución puede ser un instrumento de impunidad o un instrumento que permita un tratamiento distinto al de cualquier persona que presuntamente ha cometido un delito, más aún si se trata del presidente. De tal manera que yo escucho muchas interpretaciones, ciertamente es el trabajo de los que opinan, de los abogados, pero por delante de eso está siempre una cuestión que tiene que ver con lo que es vivir dentro de una democracia y de la vida republicana. Es que las leyes no pueden interpretarse en favor de algo ilegal, de la impunidad o de la presunción de impunidad. Aquí lo que la doctora Benavides ha planteado es poder seguir investigando al presidente dentro de un nivel de mucha mayor madurez, judicializando los hechos y dándole el mayor nivel de garantía. Porque imagínense lo que sería, señor Lucar. Ahora tenemos la investigación de una presunta organización criminal enquistada en el Estado, abusando del poder. ¿Qué pasaría si no se puede investigar activamente al presidente? Significa que tendría que diferirse hasta el 2026. Imagínese usted este escenario, hasta el 2026 seguramente estas estructuras criminales tienen que ser, por supuesto, deconstruidas, tienen que ser destruidas, y por supuesto que las personas que están siendo parte de las investigaciones pueden incluso hasta ser sentenciadas. Llegaríamos a la paradoja de que de repente tenemos a toda la organización criminal sentenciada y al presidente gobernando. Entonces, esa paradoja se tiene que resolver con debido proceso. Y para eso sirve la investigación. Claro, pero lo que está claro es que si nos ceñimos a lo que dice literalmente el artículo 117 de la Constitución, no podría ocurrir lo que Patricia Benavides está planteando. O sea, ella está acogiéndose al artículo 30, son los incisos, me parece, 9 y 10, ¿no es cierto? Lo que está pidiendo la señora... Recuerdo el texto, si me permite, ¿no? Sí. El texto dice, cuando ocurre una situación donde un funcionario tiene prerrogativas que lo protegen, ¿no?, con respecto a investigaciones, pero en el otro lado hay evidencias de que está involucrado en graves delitos de corrupción, lo que debe prevalecer y lo que el Estado debe buscar es que no haya impunidad. O sea, nos están dando un marco que es un asunto bien delicado, porque estamos pasando una raya, estamos diciendo no podemos limitarnos a lo que dice la Constitución en el artículo 117 si tenemos la evidencia de que hay actos de corrupción en lo que está investigado el presidente. Acá tiene que prevalecer la lucha contra la impunidad. Digamos, en resumen, esa es la posición de ustedes. Por supuesto, porque eso lo que determina es la autorización para poder continuar investigando a esta organización criminal. Acá hay un respeto, por supuesto, por los derechos individuales también. Reitero, el mayor interesado debería ser el señor presidente de someterse a las investigaciones y esclarecer si eventualmente puede haber tenido un rol participativo dentro de todos estos graves acontecimientos y hechos. El Ministerio Público ya planteó esas autorizaciones en función de interpretar la Constitución desde el punto de vista de un sentido de legalidad, no de ilegalidad. No es posible que querramos interpretar la Constitución para generar impunidad, sino deberíamos hacerlo para proscribirla. Es decir, para que exista un tratamiento igual con un caso sumamente grave. Entonces, en esa dimensión, lo que se está haciendo es seguir un canal de legalidad, señor Lucar.
porque este es el tratamiento, como usted efectivamente ha descrito, para otras personas aforadas que en determinado momento requieren la autorización del Congreso de la República para continuar con su procesamiento. El Ministerio Público está pidiendo ello. El Ministerio Público no está acusando al presidente, como incorrectamente mucho se repite. Aquí lo que se está pidiendo es una autorización para que el presidente pueda responder por estos cargos de manera igual que las personas que lo vienen haciendo. Para hacerlo tendría que dejar de ser presidente. Es decir, es lo que tendría que ocurrir. Yo no puedo opinar sobre eso, señor Lucar, en absoluto, ¿no? Porque eso es una cuestión que lo define la política. Nosotros lo que estamos pidiendo como institución, está claramente determinado dentro de los pedidos, es que se autorice a seguir investigando al presidente. Claro, porque yo creo que eso es bien importante que la gente lo entienda. Es decir, que estamos puestos en una situación donde la Constitución impide que al presidente se le investigue. ¿Por qué? Porque iba a pasar esto. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera investigado a los presidentes anteriores? Estaríamos puestos exactamente en la misma posición que estamos frente a Castillo. Es decir, la Fiscalía ha reunido evidencias de que el presidente está seriamente involucrado en actos de corrupción. La pregunta a la sociedad, no al Congreso ni al presidente, a la sociedad, es ¿qué hacemos con eso? ¿Miramos para el techo y esperamos hasta el año 2026? O sea, ¿usted, señora, señor, le parece lo correcto? ¿O nos interesa a todos saber la verdad sobre este tema? ¿Está involucrado o no Pedro Castillo en actos de corrupción? Y llegaríamos, señor Lucar, a la paradoja de que de repente el 2026 haya personas sentenciadas por los hechos o acontecimientos en los que el presidente ha participado. Y de repente no nos sorprendería que el propio presidente luego interponga una demanda, por ejemplo, de habeas corpus, y diga, bueno, yo ya estoy prácticamente sentenciado y ni siquiera me he podido defender. Entonces, el debido proceso sirve también para eso, para que el presidente se pueda defender de los graves cargos de forma activa. Ahora, tenemos que ir a la pausa y yo quiero dejar en el aire dos preguntas, doctor Vela. La primera tiene que ver con las objeciones que se han hecho a Patricia Benavides, que supuestamente ha sacado a la fiscal Bersabe Revilla con el objeto de proteger a su hermana de una investigación, a su vez por haber protegido a narcotraficantes o beneficiado a narcotraficantes. Y en segundo lugar, la que yo considero una declaración desafortunada de la fiscal Barreto, en el sentido de que los investigados tienen que probar su inocencia, ¿no? Que si son inocentes lo prueben, que es una frase que ha generado una gran controversia sobre esos dos temas y sobre la situación de los otros casos, porque estamos hablando de Castillo, pero hay un montón de casos en este momento pendientes y a la espera de que avance el proceso judicial. Sobre estos tres temas quisiera que hablemos tras la pausa, por favor. Regresamos con Rafael Vela. En Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, está en nuestros estudios el doctor Rafael Vela, que es el fiscal coordinador del equipo especial Lavajato. Y la interrogante que dejamos, una de las interrogantes que dejamos en el aire, tiene que, primero hablemos del tema de Marita Barreto, cuando dijo que los investigados tenían que demostrar su inocencia, cuando, es decir, es al revés, la carga de la prueba está en el acusador, ¿no es cierto? O sea, no es que uno va a un proceso a demostrar que es inocente, uno va a un proceso a que le demuestren que es culpable. Mire, la presunción de inocencia es una garantía de carácter constitucional. Yo no voy a hacer ningún comentario sobre las declaraciones de una colega, que además yo respeto mucho, porque pueden incluso haber sido hasta descontextualizadas de lo que eventualmente ella podía haber expresado, y creo que nadie mejor que ella para poder aclarar ese extremo. Pero lo que sí le puedo garantizar es que el Ministerio Público siempre trabaja sobre el control judicial y sobre el cumplimiento de sus garantías, es decir, el derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia. Eso es parte de lo que significa el respeto por el debido proceso, en primer lugar. Entonces, en esa dimensión, lógicamente, señor Lucar, los abogados del señor presidente de la República están, como usted verá, muy activos. Están permanentemente, siempre tratando de no solamente tener una posición activa dentro de los tribunales, sino también en distintos medios de comunicación. De tal manera que yo creo que la garantía de defensa, la garantía de presunción de inocencia está claramente plenamente garantizada. Ahora, y el cargo que se levanta contra Patricia Benavides, es decir, ella ha tomado una serie de medidas. A mí, sinceramente, lo de los cuellos blancos me parece acertado, porque acá mismo hemos criticado
durante mucho tiempo la manera como se estaba manejando esa investigación. Pero una de las decisiones entre muchas de las que ha tomado ha sido remover de su lugar a Bersabe Revilla, que ha provocado incluso la renuncia de la doctora Revilla. Y lo que se ha dicho y se dice, es más, que ha motivado incluso una denuncia constitucional y hasta una denuncia hasta la DEA. Se han ido los abogados o los defensores de Pedro Castillo, diciendo que la fiscal de la Nación tomó esta decisión para proteger a su hermana de una investigación por haber favorecido a narcotraficantes. ¿Qué es lo que piensa Rafael Vela sobre esto? Mire, lo que yo he venido diciendo públicamente, en primer lugar, de que yo no estoy ejerciendo ningún nivel de explicación sobre lo que es una atribución legal del fiscal de la Nación, de la señora fiscal de la Nación en este caso. Todos los fiscales de la Nación, señor Lucar, cuando ingresan a su gestión, tienen una libertad de generar un proyecto de gobernabilidad 3 años sobre criterios de confianza. No hay ningún fiscal de la Nación que no haya hecho todos los cambios que considera que son necesarios para poder gobernar la institución en base a la confianza con determinadas personas y exclusivamente en función de los cargos que son provisionales, es decir, posiciones que no tienen un fiscal titular que por meritocracia ocupa esa plaza. Entonces, en un primer término, es una atribución que es absolutamente legal y que ha sido utilizada por todos los fiscales de la Nación en el mejor entendimiento de que proyecta la gobernabilidad de la institución por 3 años, que es el periodo que cada fiscal de la Nación tiene. Sucede que la señora fiscal de la Nación toma esa decisión en ejercicio de sus atribuciones, luego ha sido materia de múltiples opiniones, que creo que está de más volverlas a discutir, y a partir de esa situación se exigía una mayor transparencia de lo que podría haber sido la respuesta institucional. Y eso es lo que finalmente se ha determinado. Lo que las personas no repiten dentro de lo que fue esa crítica originaria, no repiten es que luego de esa decisión ha habido un nuevo cambio en el que esa posición es ocupada en base a un criterio no de confianza, señor Lucar, sino al criterio de la meritocracia. Porque en esa posición está el doctor Uriel Terán, que es candidato en reserva, es decir, si hay hoy día la generación de una nueva plaza para ser fiscal supremo, el señor Terán va a ser sometido a votación y va a ser el próximo fiscal supremo titular. Y ese criterio de meritocracia que tiene que ver con la... Él es el que tiene a cargo ahora la investigación de la hermana... Que además proviene del distrito fiscal de Arequipa. O sea, ni siquiera es un fiscal de Lima como para que se pudiera decir de que es un fiscal que tiene una relación directa con la señora fiscal de la Nación, etc. ¿Y esto por qué se hizo? Se hizo porque estos cambios institucionales fueron incluso de conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos, que por supuesto a partir de esta mayor transparencia dio por satisfecho lo que eventualmente puede ser un nivel de garantía hacia la población en un asunto que puede haber sido ahora, un asunto complicado. ¿Qué es lo que dice? Porque entiendo que no es una posición solo de Rafael Vela. No hay ninguna evidencia que la decisión tomada por la doctora Patricia Benavides, porque es la impresión que uno puede tener desde fuera, ¿no? O sea, entra la fiscal de la Nación y remueve a la fiscal que está investigando a su hermana. La está protegiendo. Es la conclusión que uno podría sacar. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con el proceso luego de la salida de Bersabe Revilla? Bueno, hasta lo que nosotros hemos sido informados, el caso de la señora Revilla continúa siendo investigado, está judicializado, es decir, el Ministerio Público ya no puede archivarlo por sí solo, lo tiene que archivar un juez dentro del debido proceso, si es que es el caso, o continuará como corresponde dentro del nivel de garantía también que le tiene que otorgar a la persona investigada, es decir, darle el derecho a la defensa y como corresponde todas esas posibilidades. Aquí lo esencial es que el equipo que trabajaba con la doctora Revilla, que son adjuntos supremos, fiscales provinciales, auxiliares administrativos, no ha sido cambiado. Es el mismo equipo. Es decir, son las personas que conocen los casos. Como usted sabrá, señor Lucas, los señores fiscales supremos son líderes de un despacho, pero quienes litigan activamente son sus adjuntos supremos. Y el adjunto supremo, que es el doctor Alcides Chinchay, se mantiene dentro del caso. Exitosa. Y ahora, dentro de ese grupo de trabajo, está el doctor Uriel Terán, que es candidato en reserva para ser fiscal supremo, que proviene de la ciudad de Arequipa y que aporta el máximo nivel de transparencia como una respuesta a la ciudadanía. Y eso no se repite, ¿no? Y que además, ojo, señor Lucar, eso ha sido hasta de conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos.
que por supuesto expresaría una posición distinta si es que entiende algún nivel de afectación a la investigación que pueda haber tenido la hermana de la señora fiscal de la Nación. Ahora, el día de ayer el Poder Judicial revocó la prisión preventiva dictada contra Jennifer Paredes, que había sido solicitada por la Fiscalía, y esto ha puesto otra vez sobre el tapete el debate sobre medidas como la prisión preventiva, según los abogados del presidente, que además sorprendentemente es el mismo argumento que usaron o que han venido usando a lo largo de los últimos años los abogados de los empresarios involucrados en casos de corrupción y de políticos notables metidos en corrupción, que es que se abusa de la prisión preventiva y se le utiliza como un instrumento para forzar colaboraciones eficaces. Es más, Benji Espinosa ha publicado ayer en las redes que la prisión preventiva es el último recurso, dice Benji. No puede considerársele como pena anticipada. Jennifer Paredes recobrará su libertad y debe comparecer a la diligencia del proceso penal, ha dicho él. Es el mismo discurso de los abogados en el caso Lavajato. Recordará usted, señor Lucar, que aquí no ha habido un abuso de las prisiones preventivas. Lo que ha existido es que han sido requeridos procedimientos de prisión preventiva para personas con un muy alto perfil, ¿no? Y eso antes no sucedía. Es inédito desde esa perspectiva, pero todo está sometido a la judicialidad y al sistema de administración de justicia. Las personas pueden o no ser ordenadas sus prisiones preventivas porque eso depende del Poder Judicial y el Ministerio Público prepara un caso y ojo, incluso en el caso que usted hace referencia, hay una persona que sí se ha decidido por su prisión preventiva, que es una de las personas requeridas, claro. Por la otra no. Digamos que ahí seguramente se generará un debate de opinión sobre los argumentos de por qué la otra persona no ha sido ordenada a su prisión preventiva o ha sido revocada, mejor para ser más precisos en el término, pero estamos sometidos a ese nivel de garantía. Como verá, la apelación sirve para eso. Pero los abogados, claro, lo que tratarían es que nunca exista la prisión preventiva y la prisión preventiva tiene fines no solamente de determinación del avance de la investigación por la gravedad del caso, es decir, la determinación de niveles de sospecha criminal grave, que es la máxima dentro de la prisión preventiva, sino que adicionalmente de peligro de fuga o de obstrucción, que está relacionado directamente con una afectación a la actividad procesal. Entonces, estos dos conceptos se reúnen dentro de estos requerimientos. Y ahí, claramente, ojo, señor Lucar, es importante recalcar que la resolución judicial reconoce la sospecha criminal grave en los hechos que se están investigando. Es decir, que el Ministerio Público tiene un caso sólido y lo que se puede discutir es si existe o no peligro procesal. Claro, ¿en qué condiciones esta investigada va a continuar en el proceso? Correcto, así es. Lo que no, eso es cierto, lo que no dice la resolución es que son incorrectos los supuestos penales que considera la Fiscalía. Ahora, la pregunta es esta. ¿Hay en este momento evidencias más allá de los dichos? Porque otra de las críticas que hacen los abogados del presidente, todos son dichos. Dice, sería, hasta por ahí había una caricatura, la verdad, bastante original, ¿no? Pregúntenle al general Odría, creo que termina diciendo, podría, sería, ¿no? Y todo basado en las puras declaraciones de los colaboradadores. Eso es falso, es señor decir, Lucar. que la Fiscalía, en resumen, no tiene nada más que declaraciones de colaboradores que, como se ha dicho por ahí, podrían hasta mentir. No, es absolutamente falso. Primero, basta con leer, con tomar el tiempo suficiente para leer la denuncia presentada ante el Congreso de la República con más de 190 elementos de convicción sólidos. Basta con revisar la resolución judicial del día de ayer, en donde se determina la sospecha criminal grave, con una cantidad abrumadora de evidencia sobre lo que es este momento procesal, señor Lucar, que es un momento cautelar. Es decir, aquí lo que hay es un nivel de cierto prejuzgamiento porque aquí no estamos sentenciando a nadie. Es decir, la culpabilidad se determina a través de una sentencia que es producto luego de previa a una acusación. Entonces aquí de lo que estamos hablando es de que cada momento tiene un nivel de madurez que la ley a sí mismo lo cataloga. Entonces, la actividad del Ministerio Público, cuando los abogados relativizan ciertamente el trabajo, bueno, nos encontramos siempre en la confrontación dentro de las audiencias. Y ahí la evidencia es abrumadora, y bueno, son dichos de los abogados. Eso es parte también de la relativización que existe, por ejemplo, con la colaboración eficaz, cuando quieren añadir el término que no existe en la ley de aspirante a colaborador eficaz, ¿no? Porque de esa manera pretenden decir
de que como una persona inicia un proceso de colaboración eficaz, en ese nivel no tiene el grado de corroboración suficiente, ¿no? Y eso es también, señor Lucar, eso no solamente es falso, sino es inconducente, porque en los procesos de colaboración eficaz, el principal interesado de que se corroboren sus dichos es el propio colaborador eficaz. Claro, y no basta solamente con lo que pueda decir. Que reconoce su culpabilidad, lo cual significa asumir que es, digamos, culpable. Que es culpable, pero en segundo lugar que tiene que aportar hechos y acreditarlos para poder obtener cualquier beneficio. Por una razón, porque la colaboración eficaz determina en su última fase una sentencia de condena por parte de un juez. Y un juez no podría condenar a alguien que no ha cometido un delito. Es decir, el proceso de colaboración, la corroboración de la colaboración, busca que finalmente un juez te sentencie. Acaba de suceder eso en el caso del señor Hernández, en el caso del señor Martín Vizcarra, que se ha ya aprobado su colaboración eficaz. Y eso es un elemento indispensable. ¿Por qué razón? Porque el juez ha corroborado. Te sentencia porque eres culpable, has reconocido tu delito, pero como has aportado esta información que ayuda a conocer la verdad, se te dan beneficios de premio. Se te premia reduciéndote la pena, etcétera. Además, ahora, también se paga reparación. Sí. Quiero aprovechar los 13 minutos que nos quedan, doctor Vela. Hay un momento crítico en este momento en los procesos. Es decir, está lo de Nadine Heredia y Ollantumala, está Toledo, por lo que entiendo, a punto de regresar, está iniciado el juicio de Keiko Fujimori, entiendo bien el proceso de Susana Villarán, es decir, vamos a tener de repente, una acumulación de procesos ya judicializados. Y de repente apareció esta casación sobre la que debe decidir la sala que preside el doctor César San Martín, en el sentido de si el financiamiento de las campañas, el financiamiento ilegal de las campañas puede ser considerado precedente para el delito de lavado de activos o no. Si la sala votara a favor, ¿qué pasaría? Es cierto, como dicen algunos, incluso celebran, porque no entiendo por qué están celebrando cuando todavía no pasa, que con eso se cae todo. No, a ver, hay varias cuestiones que comentar al respecto, señor Lucar. Primero, que efectivamente sí, el 2 de noviembre se ve fondo, la vista de la causa de una casación que ha interpuesto la defensa legal, efectivamente, de la señora Heredia y del señor Humala Tasso. Esa decisión corresponde efectivamente a la sala que preside el señor César San Martín. Nosotros hemos venido informando como corresponde tanto a la Fiscalía Suprema del doctor Pablo Sánchez Velarde como a la Junta Nacional de Justicia el comportamiento del señor César San Martín, que para nosotros es inusual y que nos llama poderosamente la atención. El señor César San Martín voluntariamente se inhibía de todos los casos que tuvieran que ver con el señor Humala Tasso y con la señora Heredia. Lo hacía voluntariamente, a través de un mecanismo de legalidad que se llama la inhibición de un juez, que se usa cuando el juez siente que puede haber algún tipo de conflicto de interés o algún tipo de menoscabo de la garantía de imparcialidad que pueda tener para poder decidir. Bueno, de un momento a otro el señor San Martín cambió de opinión. Y eso es un hecho que nos llama la atención, porque evidentemente importa su rol, su participación activa dentro de una serie de procesos que ahora ya no solamente se refieren a lo que es los casos de lavado de activos por financiamientos ilícitos de las campañas presidenciales, sino que ahora también se ha, digamos, de alguna manera transportado también, ¿no?, a otros casos, como el caso Gasoducto del Sur, en donde para nosotros también hay una serie de cuestiones que nos llaman la atención. Ojo, nosotros siempre hemos respetado la ley, señor Lucar. Nosotros no litigamos ante la Corte Suprema. Le informamos eso a nuestro superior jerárquico, que es el doctor Pablo Sánchez Velarde, que es además un ex fiscal de la Nación, una persona intachable, con una trayectoria impecable, un tótem para la Fiscalía. El doctor Pablo Sánchez Velarde además es un brillante procesalista, un hombre que creo que todos hemos leído sus libros para nuestros aspectos formativos. Seguramente de la misma manera que el señor San Martín. El doctor Pablo Sánchez Velarde es el que finalmente le dice al señor San Martín, señor San Martín, por una cuestión de decoro, inhíbase usted. Pero no quiere de seguirlo San Martín. Hacer. Y evidentemente dentro de esta situación entonces nosotros tenemos que informar ese hecho, porque esa circunstancia que en un determinado momento motivó su apartamiento voluntario y que no ha desaparecido, ahora más bien yo creo que hasta ha migrado a niveles en los que para nosotros
no solamente nos llama la atención, sino que presumimos inconductas funcionales graves. Eso se tiene que resolver dentro de la judicialidad. Por eso el doctor Sánchez así lo ha planteado, con el mayor respeto además, porque es una posición institucional en ese sentido. No es una posición del equipo especial, porque el doctor Pablo Sánchez Velarde no es una mesa de partes del equipo especial, señor Lucar. Evalúa el contenido de los argumentos que expresan los fiscales que están preocupados por su caso. Y ojo, eso me lleva al último caso, en donde la Corte Suprema, y eso en el derecho a opinar que uno puede tener, ha resuelto ahora, por ejemplo, de que el hecho de ser amigo de alguien o haber sido socio de un estudio de abogados no es un impedimento para poder participar activamente dentro de un incidente. Eso a nosotros, por supuesto, nos parece que es grave porque conspira contra la transparencia y contra la imparcialidad. Es decir, ahora cualquier persona ya no se va a inhibir porque son amigos. Y eso, por supuesto, puede eventualmente generar un juicio de valor criticable. ¿Y qué relación tiene con el investigado? Bueno, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Somos amigos y hemos trabajado en el mismo estudio, pero eso no va a impedir que yo lo sentencie. Es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Y adicionalmente ahora también hay un hecho que nosotros hemos tenido que poner en conocimiento de la Fiscalía Suprema, y que el señor Fiscal Supremo también está nuevamente solicitando la inhibición del doctor César San Martín. El doctor César San Martín tenía un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia por una conversación legal que se grabó en el caso de los cuellos blancos del puerto con el señor Walter Ríos. Eso mereció incluso luego una sanción disciplinaria, una suspensión por 30 días del señor César San Martín, que luego el señor San Martín interpuso una acción de amparo y pudo levantar, creo que esa suspensión, como corresponde dentro del ejercicio de legalidad. Exitosa. Su abogado fue un distinguido procesalista, un distinguido abogado que es el doctor Carlos Caro Coria, muy conocido además porque siempre tiene participación en los medios y litiga activamente. Bueno, resulta que el doctor Carlos Caro es abogado de Nagas y abogado de todos sus ex ejecutivos. Entonces, es decir, como tal, de la empresa en el gasoducto. Involucrada en el caso Gasoducto del Sur. Entonces, lo que nosotros le decimos es, señor San Martín, a través del doctor Pablo Sánchez, ¿no? Usted conoce su impedimento, porque su abogado personal, y eso es lo que hemos recabado de la propia Junta Nacional de Justicia, su abogado es abogado también de personas que están siendo investigadas de forma unitaria en el caso Gasoducto del Sur. Entonces le pedimos que se aparte por transparencia, porque las decisiones que se están tomando, señor Lucar, como correctamente usted ha dicho, dependiendo de los argumentos, pueden ser transversales a otros casos. El caso del señor Humala, por ejemplo, ¿no? El caso del señor Humala, que tiene una relación directa, porque es un caso imbrincado, es un caso casi siamés, con el caso de la señora Keiko Fujimori. Entonces, lógicamente, dependiendo de los argumentos que se puedan plantear, ese caso puede afectar incluso el caso de la señora Fujimori, que está, como correctamente usted dice, a puertas del ingreso al juzgamiento, y que eventualmente en el caso Humala ya está en pleno juicio oral, en donde se tiene que determinar. Lo que me sorprende es que esto ocurra, se haya tomado la decisión de que ocurra el 2 de noviembre, que es prácticamente horas antes de que empiecen los testimonios de los brasileños de Odebrecht en el proceso, ¿no es cierto?, contra Nadine Heredia y Ollanta Humala, porque es lo que viene, ¿no? Efectivamente. Ya ha sido programado por el tribunal que juzga al señor Humala, a la señora Heredia y otras personas acusadas, los testimonios de todos los ex ejecutivos de Odebrecht que están, como es de público conocimiento, como parte de los acuerdos de colaboración eficaz a los que judicialmente ya se han arribado. Exitosa. Y entonces, efectivamente, todo este momento, que es un momento estelar, porque es ver yo diría que en televisión nacional, ¿no? Porque los juicios se pasan a través del canal Justicia TV, ver activamente qué cosa es lo que van a declarar estas personas sometidas a la garantía de que los abogados pueden interrogarlos. Es decir, aquí ya no hay ningún tipo de justificación. Los abogados pueden interrogar libremente a estas personas que van a decir la verdad, que van a decir lo que pasó, la gravedad de los cargos que se imputaron. Y esas historias están entrelazadas. La historia del señor Humala está entrelazada con la historia de la señora Fujimori. Porque entonces, una de los reclamos que hay sociales es ¿por qué se ha demorado tanto esto? Bueno, en lo de Toledo está claro, porque se mandó mudar, ¿no es cierto? En lo de Alan García, porque se suicidó. Pero en los otros casos, o sea, la percepción ciudadana que hay es ¿por qué se estiran tanto? O sea,
Es decir, cuando hubo la controversia sobre Jennifer Paredes, por ejemplo, ¿por qué Jennifer Paredes está presa y no están presos los clubes de la construcción, no están presos ¿no es cierto? Los grandes empresarios, no están presos ninguno de los expresidentes o políticos importantes, digamos, involucrados en actos de corrupción? ¿Y por qué demora tanto esto? Hay dos cuestiones fundamentales. La primera, claro, fue la afectación del COVID-19, señor Lucas. Recordará usted que estos casos complejos demandan mucha cooperación internacional, porque los crímenes que se han cometido en asociaciones de carácter ilícito con personas jurídicas en el extranjero. Y eso, por supuesto, afectó gravemente también los procedimientos dentro de las investigaciones, en un primer término. Luego eso se ha tratado de recuperar y luego los cambios en Brasil también nos han afectado porque ahora ya no tenemos el apoyo y la ayuda que antes teníamos con la fuerza de tareas del caso de Lava Jato en Curitiba, porque desapareció en el Brasil. Entonces ahora los fiscales tienen que viajar en función de los lugares donde las cooperaciones se tramitan. Y el Brasil, usted sabe que es un país continente. Entonces eso en un primer momento. En un segundo caso, también las defensas legales son muy activas. Recordará usted el caso de la señora Fujimori. No solamente en las devoluciones sucesivas que han habido del saneamiento de la acusación, sino también en la cantidad de recusaciones contra el juez. Imagínense, casi se llegaron a 20 recusaciones. El juez se paralizaba completamente con una recusación. Y era una sucesiva después de otra, en donde las coaliciones de las defensas legales nos ponen dentro de lo que es el sistema de litigación en un cierto grado incluso hasta de desigualdad. Porque el fiscal tiene que, por supuesto, enfrentar a un grupo de defensas legales que, como usted sabe, en el caso de Lava Jato, son defensas altamente calificadas. Son ejércitos de los mejores abogados, de los más grandes estudios del país. No hay ningún estudio de abogados que litigue en materia penal con prestigio que no litigue en el caso de Lava Jato, por distintas razones, y eso es un derecho. Yo no lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es que el Ministerio Público tiene que enfrentar circunstancias procesales de todo tipo, que creo que los fiscales no solamente han sido valientes en no ponerse de costado, sino que también han sabido contestar a la calidad de esas defensas. Y por eso es que tenemos un sistema de litigación activa en donde eventualmente los jueces deciden a favor o en contra nuestra, ¿no? Rafael, y le añado una cosa más antes de que me pueda olvidar, señor Lucar. Hay otra cosa que es particular, ¿no? Porque además también es parte de la desinformación que se pueda generar. Nosotros cuando tomamos la decisión de eventualmente hacer un informe sobre el comportamiento del señor juez supremo, del doctor César San Martín, sabíamos que teníamos que enfrentar también a una reacción que corresponde más seguramente a los niveles de simpatía que necesariamente a los hechos, porque no se han dado el trabajo de revisar qué cosa es lo que nosotros le hemos informado al señor fiscal supremo, al doctor Pablo Sánchez Velarde, ¿no? Estos graves conflictos de interés que se dan y que no porque una persona me pueda resultar más simpática que otra se tienden a justificar. La ley es igual para todos, independientemente de las circunstancias. Y ojo, eso es lo que le quería comentar, ¿no? Porque se dice que nosotros estamos buscando, como grupo, de que el señor César San Martín no sea ratificado en su cargo. Y eso es absolutamente falso. Nosotros lo que hacemos es informar episódicamente en función del comportamiento del señor San Martín en los casos que se van generando. Y las programaciones de las vistas de la causa no son de los fiscales, señor Lucar. Esa es una hegemonía absoluta del Poder Judicial. El Poder Judicial determina ello. Ahora, que la entrevista personal ante la Junta Nacional de Justicia del señor César San Martín sea el 2 de noviembre, el mismo día de la vista de la causa del caso Humala Heredia, es un asunto que corresponde al Poder Judicial. Claro, pero lo razonable sería que esto se postergue, ¿no es cierto? Esa audiencia. Bueno, pero, en fin. mire, lo razonable sería que el señor San Martín por decoro se inhiba y no participe para el mayor nivel de transparencia. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias por estar acá. Y yo creo que hemos abordado muchos temas de interés. Quedan, por supuesto, muchos otros más y yo lo quiero comprometer a hacer más entrevistas cuando hablen los brasileños, que es lo que yo creo que le va a dar un giro decisivo a toda esta historia. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias a usted, señor Lucar, por la invitación. Vamos a la pausa, regresamos con más.